Rusia traicionó a Occidente, empezando a imprimir rublos en contra de la voluntad del FMI. Amigo, bienvenido. Antes de sumergirnos en las noticias del día, te invito a darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Así estarás al tanto de todas las novedades que compartimos contigo. Gracias por tu apoyo. Hoy quiero abordar un tema que ha sido motivo de discusión en los últimos tiempos y que afecta a muchas naciones, incluida Rusia. La situación económica y financiera del país ha estado en el centro de atención debido a una serie de factores, entre los que destaca la prohibición de importar ciertas monedas extranjeras por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Esto ha planteado preguntas importantes sobre el manejo de la economía y las políticas financieras en Rusia. En primer lugar, me gustaría preguntar, ¿qué opinas sobre la prohibición de importar monedas extranjeras por parte de Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Crees que esta medida ha tenido un impacto significativo en la economía rusa? ¿Cómo ves la relación entre las políticas financieras occidentales y la economía de Rusia? Un aspecto interesante que se menciona en el texto es la capacidad de los países desarrollados, como Estados Unidos y los países de la Unión Europea, para imprimir dinero de manera más flexible en comparación con otros países. Esto plantea la pregunta, ¿por qué algunos países pueden imprimir dinero de manera más flexible que otros? ¿Cuál crees que es la razón detrás de esta diferencia en la capacidad de emisión de moneda? El texto también destaca la importancia de atraer inversiones extranjeras como un medio crucial para el desarrollo económico de las naciones en desarrollo. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? ¿Crees que la inversión extranjera es esencial para el crecimiento económico de un país? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las naciones en desarrollo en términos de atraer inversiones extranjeras? Además, se menciona que la emisión de moneda sin respaldo puede llevar a una inflación descontrolada y a la depreciación de la moneda nacional. ¿Qué estrategias crees que deberían seguir los países para evitar estos riesgos? ¿Cómo se puede lograr un equilibrio entre la emisión de dinero y la estabilidad económica? La situación económica de Rusia ha estado en constante evolución, y las decisiones económicas del país han tenido un impacto significativo en su economía y en la economía global. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos económicos que enfrenta Rusia en la actualidad? ¿Qué medidas crees que podrían ayudar a mejorar su situación económica? Una de las cuestiones cruciales que se menciona en el texto es el papel de los activos y las inversiones en el desarrollo económico. Dado que la emisión de dinero sin respaldo puede llevar a la inflación, es importante que los países utilicen sus recursos y activos de manera efectiva para respaldar el crecimiento económico. Esto plantea la pregunta, ¿cómo pueden los gobiernos garantizar que las inversiones se realicen de manera eficiente y beneficiosa para la economía en lugar de generar inflación? En el texto se menciona también que la política económica y financiera de un país puede tener un impacto en sus relaciones internacionales. La situación de Rusia, por ejemplo, ha llevado a que algunos países y organizaciones internacionales cuestionen su estatus económico. ¿Cómo crees que la política económica de un país puede influir en sus relaciones con otras naciones? ¿Cuáles son las implicaciones de ser considerado o no una economía de mercado? Además, en el texto se hace hincapié en la importancia de la liquidez en la economía, y cómo el flujo constante de capital hacia el extranjero puede afectar la liquidez de un país. ¿Cómo afecta el movimiento de capital a la economía de una nación? ¿Qué estrategias pueden seguir los países para mantener un equilibrio entre atraer inversiones extranjeras y mantener su liquidez económica? La situación económica de Rusia es un ejemplo de cómo una nación con recursos y vasto territorio puede enfrentar desafíos financieros significativos. ¿Qué piensas sobre el potencial económico de Rusia y cómo podría aprovechar sus recursos naturales y territoriales para impulsar su desarrollo económico de manera sostenible? Como hemos visto, la economía y las políticas financieras desempeñan un papel fundamental en la vida de las personas y en el desarrollo de las naciones. A medida que continuamos explorando la situación económica de Rusia y su relación con las políticas financieras internacionales, aquí hay algunas cuestiones adicionales que vale la pena considerar. Una de las preguntas clave es cómo los gobiernos pueden encontrar un equilibrio entre imprimir dinero y mantener la estabilidad económica. La emisión de dinero es una herramienta importante para estimular la economía, pero si se hace en exceso, puede llevar a la inflación. ¿Qué medidas crees que los gobiernos deben tomar para garantizar un equilibrio adecuado entre la emisión de dinero y la estabilidad económica?
¿Cuáles son los indicadores clave que deben monitorear? También es interesante analizar la dinámica de las reservas de divisas extranjeras. Como se menciona en el texto, la relación entre las reservas de divisas y la masa monetaria en circulación puede influir en el valor de la moneda nacional. ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de mantener reservas de divisas extranjeras y cómo afecta esto a la estabilidad económica de un país? Además, la inversión extranjera es un tema central en la economía global. ¿Cómo crees que los países pueden fomentar la inversión extranjera de manera efectiva y atractiva? ¿Qué políticas pueden implementar para atraer inversores extranjeros y, al mismo tiempo, proteger los intereses nacionales? La situación económica de Rusia plantea desafíos únicos debido a su tamaño y a la diversidad de sus recursos naturales. ¿Cuáles son tus ideas sobre cómo Rusia podría diversificar su economía y depender menos de los recursos naturales, especialmente en un mundo en constante cambio y con un crecimiento económico global variado? Por último, es importante considerar cómo las decisiones económicas de un país pueden tener un impacto en la vida cotidiana de sus ciudadanos. ¿Has notado algún efecto directo de la situación económica en tu vida o en la de tus compatriotas? ¿Cómo crees que la economía y las políticas financieras afectan a las personas en su día a día? Tu opinión es fundamental en este diálogo. Continuemos compartiendo ideas y perspectivas sobre este tema tan relevante. Estoy ansioso por conocer tus puntos de vista y tus pensamientos adicionales sobre cómo los países pueden abordar los desafíos económicos y financieros en un mundo interconectado. Gracias por tu participación y por ser parte de esta comunidad, donde Rusia ha estado marcada por una serie de sanciones económicas y financieras por parte de varios países y organizaciones internacionales. Estas sanciones pueden tener un impacto significativo en la economía de un país. ¿Cómo crees que las sanciones económicas han afectado a Rusia y a su capacidad para desarrollar su economía? ¿Cuál es tu opinión sobre la eficacia de las sanciones como instrumento político? También es interesante analizar cómo la globalización y la interconexión de las economías nacionales afectan a la estabilidad económica. La economía de un país ya no es un asunto aislado, y los eventos internacionales pueden tener un impacto directo en las economías locales. ¿Qué piensas sobre la influencia de la economía global en la situación económica de Rusia y en otros países? Otro aspecto importante es la capacidad de los gobiernos para adaptarse y tomar decisiones estratégicas en un entorno económico en constante cambio. ¿Cómo crees que los líderes políticos y económicos de Rusia pueden abordar los desafíos económicos actuales y futuros? ¿Qué políticas y estrategias consideras esenciales para el desarrollo económico sostenible? La diversificación de la economía es un tema crucial, especialmente para los países que dependen en gran medida de sectores específicos, como la energía. ¿Tienes alguna idea sobre cómo Rusia podría diversificar su economía y reducir su dependencia de los recursos naturales, al tiempo que promueve otros sectores económicos? En última instancia, la situación económica de un país tiene un impacto directo en la vida de sus ciudadanos. ¿Has notado algún cambio en tu vida cotidiana o en la de las personas que te rodean debido a la situación económica de Rusia? ¿Cómo crees que las políticas económicas y financieras pueden influir en cuestiones como el empleo, la inflación y el nivel de vida? Gracias por ser parte de esta conversación enriquecedora. Tus opiniones y perspectivas son invaluables, y espero que continuemos explorando juntos estos temas fundamentales. La economía y las políticas financieras son asuntos que nos afectan a todos, y tu participación contribuye a un entendimiento más profundo y significativo. Espero con interés tus pensamientos adicionales y tus ideas sobre cómo abordar los desafíos económicos en Rusia y en todo el mundo.